Álvaro, Álvaro, sí, pero no puedes. Buenos días a todos, chicos. Vamos a esperar unos minutos y en unos 5 minutos más o menos empezaremos, chicos. Hola, Ana. Buenos días, chicos. Vamos a esperar hasta la 1:05 y empezamos, ¿ok? Porque estamos esperando un poco a que se vayan incorporando los asistentes y veremos hoy otros factores del lenguaje no verbal que espero que sean de vuestro interés. Yo no voy a poner ninguna diapositiva ni slide, pero voy a hablar, entonces,
Buenos días a todos, chicos. Vamos a empezar y supongo que se va incorporando ya gente a lo largo de la sesión. Antes de todo, pues bueno, pues saludaros a todos los asistentes hasta el momento, a Ana Victoria, a Anais, Andrea Cabrera, que creo que aparece 2 veces, Andrea Fernández, Andrea Zafra, Carlota Martín, Clara Sánchez, Javier Lombardero, Jorge, Juan Colón, Raúl Talavera. Y bueno, hoy vamos a ver una parte un poco, vamos a decir, complementaria de la sesión que tuvisteis la semana pasada con Antonio sobre lenguaje no verbal. Y sobre todo, pues como la sesión que tuvimos ya hace 2 semanas, tenéis el apartado de preguntas y respuestas para interrumpirme en cualquier momento mientras voy compartiendo la presentación, cualquier duda que os surja, cualquier situación que os sorprenda. Y además, hoy tendremos la oportunidad de analizar muchos vídeos en los que os voy a pedir a vosotros que desde el primer momento intervengáis y me digáis qué puntos os han llamado la atención de el lenguaje corporal de los vídeos que analizaremos al final de la sesión y durante la misma. Es por eso que ante cualquier duda, aclaración o detalle que no quede claro, pues como la sesión que tuvimos hace 2 semanas, empezamos con que me escribáis en el chat, miro de solucionar la respuesta en ese momento y si estoy en mitad de una explicación, cuando acabe, lo reviso y os lo aclaro. Pues bueno, voy a empezar ya directamente a compartir pantalla y ya sabéis, las preguntas son gratis, así que aprovechad, ¿ok? Vamos al lío. Vale. Perfecto, chicos. ¿Estáis viendo la pantalla? ¿Se comparte bien la pantalla? Si me podéis escribir por el chat, sí, me basta. ¿Ok? O en el de preguntas y respuestas mejor. Me basta para saber que va todo bien. Vale, perfecto. Gracias, Anais y Ana y Andrea. Perfecto. Vale, pues vamos a empezar. Dame un segundito. Vale. Ok, pues hoy vamos a ver varios detalles que, como os he dicho al principio, van a reafirmar y sobre todo a reforzar los conceptos que visteis con Antonio la semana pasada sobre el lenguaje no verbal. Ya se expuso conceptos como la sinergología, como la kinesia o cinesis, la oculesia o oculésica y también pues, el porcentaje e impacto que tiene el lenguaje no verbal en la comunicación, que como veréis en su gran mayoría tiene una importancia, vamos a decir que relevante. Solo en algunos casos podemos decir que a lo mejor el lenguaje no verbal no tiene tanta potencia, lo vimos en la sesión de oratoria 2, cuando hablábamos del lenguaje paraverbal y el verbal, por ejemplo, en el caso de la radio, donde el lenguaje no verbal no aparece porque es el lenguaje corporal. Entonces vamos a tener la oportunidad de poder ver circunstancias, situaciones del día a día y por eso se llama hoy la sesión Lenguaje no verbal 2, identifica los gestos. Y es que en nuestro día a día no nos damos cuenta, pero nosotros tenemos unos patrones. Gran parte de nuestro lenguaje no verbal viene por nuestra cultura, por nuestro contexto social. Y tanto la sesión de la semana pasada como esta, tenemos que tener claro que estamos viendo el lenguaje no verbal en Europa Occidental, ya que nuestro lenguaje corporal varía tanto en distancias, como pudisteis ver con Antonio la semana pasada, como en gestos con las manos, el desplazamiento de las manos sobre el cuerpo, la forma de señalar y demás, como por ejemplo en países asiáticos donde el sí es así y el no es así. Entonces, pues podemos ver que hay contradicciones que a lo mejor chocarían muchísimo con nuestro concepto de algunos gestos. Entonces vamos a ir viendo una serie de puntos y lo que os pido es que participéis, que expongáis cualquier tipo de duda, aunque sean cosas que parezcan absurdas, pero lo más importante de todo esto es que tengamos en cuenta que el lenguaje corporal es una disciplina en sí que se estudia, que se analiza en el ámbito de la comunicación, que realmente no tiene fin, porque cada vez más vamos añadiendo gestos, vamos añadiendo gestos ya no solo faciales, sino también movimientos con las manos, porque vamos adecuándonos a nuevas tecnologías. Y aún me acuerdo hace como 10 o 12 años leí en un
en un artículo de muy interesante que decían que dejaríamos de señalar con este dedo y empezaríamos a señalar, por ejemplo, una dirección con el pulgar, ya que si os dais cuenta, el teléfono en los últimos 10-15 años ha pasado de que marquemos los números con este dedo, que lo marquemos con este dedo y todo, digamos, que se adecua al pulgar, que casi se puede decir que puede ser el dedo principal para hacer la pinza y sobre todo para poder controlar pues casi todos los mandos que tenemos hoy en día, desde el coche, la televisión, pasando por ordenador o el móvil. Entonces, como podemos ver, lo que expliquemos hoy, a lo mejor en 2 años, hay cosas que han variado. Y sobre todo tenemos que también tener en cuenta que en los últimos 20 años el mercado ha generado una serie de cambios sociales, sobre todo orientados hacia el individuo, hacia el individualismo, lo que ha provocado que en muchas ocasiones el lenguaje corporal no tenga un gran desarrollo y dificulte el captar información de las personas. Hoy leí un artículo sobre el lenguaje corporal bastante curioso que decía que si cumples estos requisitos X, los que aparecían, que eran 5, eres un mentiroso. Pero luego ponía una aclaración al final, hablaremos sobre las mentiras, que era muy gracioso porque decía, puede ser que tengas estos patrones, pero que no mientas. Entonces, al fin y al cabo, todo es a veces muy subjetivo, ¿no? Entonces, vamos a ver qué puntos vamos a tener el placer de ver hoy. Puntos clave de hoy va a ser el lenguaje no verbal en las relaciones profesionales. Vamos a ver además unos vídeos de 2 líderes políticos que creo que serán conocidos y que pasaron por delante de toda la prensa y de todo el mundo esas imágenes y que tuvieron pues mucho eco en los medios, pero no se hizo a lo mejor un análisis tan profundo del contexto en general y sobre todo de las consecuencias que tenía esa circunstancia, la veremos a continuación y es un detalle que analizaremos hoy para que os deis cuenta que casi todos los días tenéis información de lenguaje no verbal que os podría ayudar a adelantaros a una posible respuesta, a una posible intervención o a una posible reacción, ya que el lenguaje corporal, al fin y al cabo, es muy difícil que engañe. Después del lenguaje en las relaciones profesionales, hablaremos del lenguaje corporal en las relaciones personales, en cómo puede afectarnos con nuestra familia y con nuestro entorno. Además de todo ello, patrones de la mentira. Patrones, no quiero decir que si se cumplen todos estos patrones es obligatoriamente una mentira, pero hoy curiosamente os lo recomiendo en La Vanguardia, publican un artículo de un filósofo sobre la mentira que habla de que se miente entre, digamos, la presentación que hicieron en el día de ayer, el domingo, los autores en La Vanguardia hablaban de que el ser humano miente entre 4 y 100 veces al día. El que mienta 100 no sé qué profesión debe ser, pero el que mienta 4, pues vamos a decir que somos todos. Es curioso, ¿no? Pero son mentiras que a veces decimos, no, el concepto de mentiras X, pues no, veremos exactamente cómo en muchas ocasiones nuestro cuerpo ya genera una desconfianza y por qué en muchas ocasiones os habrá pasado que estáis hablando con alguien y mientras os cuenta la historia ya estáis percibiendo de que la parte verbal no encaja, pero es que encima la parte no verbal ayuda a que no encaje. Entonces ya prejuzgáis, aunque a lo mejor luego es cierto, nunca se sabe, a veces hay patrones que son completamente inconexos con la verdad o la mentira, ya que son conceptos también subjetivos creados por el ser humano. Entonces podremos ver detalles de patrones de la mentira que pueden seros de utilidad en un futuro a corto o medio plazo, porque al fin y al cabo nadie sabe nada, ¿no? A veces nadie sabe si es mentira o es verdad las cosas que vemos o que escuchamos. Luego, otros usos de las manos. Ya tuvisteis la oportunidad con Antonio de ver varios factores y efectos que tienen las manos en la comunicación, pero voy a incidir en un concepto de 3 elementos, aunque probablemente complementemos con más información, de gestos infantiles a su madurez. Cómo cambiamos y, claro, el lenguaje no verbal estudiado en los niños es completamente natural, no va sesgado ni por los usos sociales, ni por la cultura, ni por el estrato social, ni por, vamos a decir, nuestra imagen cara al público, ¿no? Entonces el adulto muchas veces se limita sus reacciones cuando está cara al público, como puede ser un formador, como puede ser un alumno, como puede ser saliendo de fiesta, comiendo, cenando o acudiendo a un cine o a un teatro. En todas estas ocasiones, digamos, el humano que ya es adulto tiene una serie de limitaciones por el contexto social. El niño no. Entonces, estos factores vamos a ver cómo han cambiado y probablemente pues, nos acordemos de detalles que nos han pasado que son llamativos en este aspecto. Luego volveremos a incidir en un concepto que dices con Antonio de la atención y el interés y queremos de alguna manera ahondar un poco más en algunos factores que son muy llamativos y por último os necesitaré muy atentos porque os presentaré casos prácticos, vuestro turno de analizar en el que veremos 3 vídeos de 3 personas muy dispares y en el que os pediré qué es lo que estáis viendo.
y miraré de resolveros a lo mejor qué dudas o reafirmar aquellas cosas que habéis visto, ya que el lenguaje no verbal sí que tiene una parte pues, científica, de estudio, de análisis, pero gran parte de nuestro lenguaje no verbal, como os he dicho al principio, viene por nuestra cultura. También viene por la forma de que copiamos a nuestro entorno más cercano. Probablemente os haya pasado alguna vez que os dice un familiar vuestro, es que te veo caminar y me recuerdas a tu abuelo. O te veo poner la mano en los bolsillos y me recuerdas a tu tío. O cualquier factor parecido. O tenéis gestos muy parecidos tu hermano y tú, o tu hermana y tú. ¿Por qué pasa esto? Porque nosotros copiamos lo que tenemos en nuestro entorno y pensamos, o mejor dicho, el ser humano concibe todo lo que está en su entorno como algo positivo. Por lo cual puede ser que haya gestos, manías, que luego también se ve también en el lenguaje verbal, que a veces hasta copiamos expresiones de familiares o amigos cercanos, como suele pasar con frases que salen por la tele y las copia todo el mundo. Pues pasa exactamente lo mismo. Cuando entran en nuestro, como vamos a decir, sector de confianza, se convierten en gestos positivos, aunque pueden existir patrones que sean negativos y que esos gestos vengan de nuestro entorno y los ejecutemos en nuestra vida personal y no sean correctos. Entonces, como podemos ver, tiene todo pues varios factores o varios claroscuros. Pero ya es vuestro turno. A continuación, ¿qué os voy a pedir? Muy sencillo. Vamos a ver unas imágenes. Realmente más que unas imágenes son unos dibujos. Son pues un grupo de 7 personas en el que podréis apreciar que cada uno de ellos pues tiene una, vamos a decir, una complexión física diferente. Entonces, claro, yo lo que me gustaría preguntaros y que me escribieseis en el chat, ¿qué opináis de la segunda persona por la derecha de la imagen? La segunda persona por la derecha de la imagen. ¿Qué os viene a la cabeza con esa persona? ¿Qué pensáis? ¿Cómo es esa persona? ¿Cómo la estáis analizando? ¿Qué pensáis que tiene esa persona? ¿Qué le pasa? ¿Pensáis que es una persona atlética? Segunda, es decir, es la segunda persona por la derecha, chicos, de la imagen. ¿Qué pensáis que... Sí, qué os transmite esa silueta? Podéis responder en el preguntas y respuestas, chicos? Dejadez, muy bien, Raúl. ¿Qué más os viene a la cabeza con una persona que tuviese esa complexión física? Vamos, chicos, que somos 21. Ah, vale, ya llegan cosas. Vale, bien. Ok, vida no saludable y hábitos malos. Despreocupación, deprimido. Un señor de 40 años, la verdad. Es una apreciación maravillosa. Es decir, ya, además, ya tenemos la edad perfecta. Hay un programa que va sobre eso. Entonces, a lo mejor deberíais de ir a competir, Zaira. Hábitos malos, despreocupado, vago o alguien mayor. Ok, muy bien. Ok, vale, ya tenemos una idea, más o menos, puede ser superficial o no, no lo sé, pero sobre una persona a la que hemos visto la silueta, vago o alguien mayor. Ok. Bien, lo que os pediría es que, ¿cuál es vuestra idea sobre la segunda persona por la izquierda? Que también, no sé si es un hombre o una mujer, se interpreta que puede ser un hombre, pero no lo desconozco. ¿Qué os viene a la cabeza con la segunda persona por la izquierda? ¿Cuál es la primera idea que os llega? Es un creído. Disciplina. Determinación y seguridad. Ok. Es un creído. Esto es gracioso. Suele surgir siempre el comentario de pecho palomo, que me da gracia. Autoestima alta. Egocéntrico. Me recuerda a la mujer de Matilde. Ese no lo pillo, pero debe ser interesante. Vago o alguien mayor. Seriedad. Vale, vago o mayor viene de antes, creo. Una mujer estricta. Ok. Ujú. Vale. Autoestima alta, determinación y seguridad. Ok, perfecto. ¿Y qué pensáis de la persona que está a la derecha del todo? ¿Ok? Da igual si es hombre o mujer, no os preocupéis por ese factor. ¿Qué pensáis de la persona que está a la derecha del todo? ¿Qué primer concepto os vendría a la cabeza? Por favor, chicos, si me lo podéis escribir. ¿Vago o alguien mayor? Ujú.
Seriedad, vago, alguien mayor. Un abuelo, alguien que ha vivido mucho. Ujú. Vale, decidme 2 ideas más que os vengan a la cabeza y os explico un poquito hacia dónde va esto. Vale, trabaja en un puesto de trabajo que no tiene que estar cara al público. Hábitos peores que el otro. Ujú. Vale, bien. Ok, si apreciamos la imagen, aquí hay un detalle que es bastante curioso y que es llamativo, y es que el ser humano tarda 8 segundos en prejuzgar a una persona. Tarda solo 8 segundos. Entre 8 y 10. Hay gente que dice que son entre 6 y 10. Volvámonos locos, os voy a decir 8. Y podéis encontrar estudios que hablan de 6, otros que hablan de 8 y otros que hablan de 10. El ser humano no es que prejuzgue solo con eso y ya tenga una opinión definitiva, pero lo primero que hace, y hablaremos hoy mucho sobre este factor, busca simetrías y asimetrías con la persona con la que está de alguna manera comunicándose o manteniendo una interrelación de mensajes y determina si encaja dentro de sus patrones. Esto es muy importante porque hablaremos mucho de la parte de simetría y de patrones en el día de hoy, y es que tenemos que darnos cuenta que gran parte de nuestros patrones a la hora de elegir la gente que está a nuestro alrededor puede ser que sean completamente distintas una persona de la otra que está a nuestro alrededor, como personas que cumplen siempre unos parámetros mínimos y que a veces hayamos descartado a gente que esté a nuestro alrededor porque no cumple unos requisitos, como si esto fuera, vamos a decir, una especie como de selección no natural, sino sesgada como por un test de calidad. En este aspecto hemos visto o hemos escogido 3 personas. Es verdad que había a lo mejor una persona como muy segura, puede ser que a lo mejor también sea pues egocéntrica, pueden ser muchas cosas. La palabra puede ser viene porque estamos haciendo un prejuicio previo, ¿ok? Por eso os he pedido que me respondieseis de lo antes posible. Esto os pasa constantemente cuando os presentan a alguien. Vuestro cerebro lo que hace es analiza, vuestra parte más reptiliana y sobre todo lo que trata es de analizar si cumple un patrón que puede ser positivo o negativo. Si cumple muchos patrones negativos, cuidado, que negativo y positivo no es que sea negativo para todo el mundo y positivo para todo el mundo. Muchas veces son los patrones negativos siempre los mismos, son los positivos siempre los mismos y pueden ser malos para mucha otra gente. Entonces, esos patrones que vienen desde nuestro crecimiento, desde nuestra infancia, que son los que nosotros vemos a nuestro alrededor, por como por ejemplo se relacionan nuestros padres, nuestros tíos, nuestros abuelos, nuestros hermanos, nuestros primos, empezamos a generar una serie de ideas, además de nuestros amigos, que son los que nos ayudan a construir realmente durante nuestra adolescencia criterios. Ok, hemos juzgado pues en el mínimo tiempo pues, que la persona de la derecha del todo pues, puede ser una persona un poco dejada, mayor, la segunda persona por la derecha también una persona dejada, mayor. Como podéis ver, la mayoría de las siluetas que pueden ser de hombres, que serían la segunda y la tercera por la izquierda y las 3 de la derecha, las 3 primeras de la derecha, como podéis ver, todos tienen como el cuello hacia adelante. Esto es una de las cosas que también se comenta mucho en el lenguaje no verbal, que puede ser que se acote gran parte del lenguaje no verbal porque el ser humano está empezando a tener pues una postura que no es realmente muy correcta cuando trabaja con el ordenador y siempre pues cada vez más ves gente que está un poco más, vamos a decir, con el cuello inclinado hacia adelante y con dificultades para tener buena movilidad por el tiempo que dedicamos a trabajar con el ordenador. Entonces, este es un factor que es muy llamativo, pero si os dais cuenta, hemos evaluado a personas sin conocerlo como son. ¿Ok? Esto es el lenguaje corporal. Luego la parte de cómo son es una cosa que depende de cada uno. Pero con esto que os quiero decir, en muchas ocasiones hay gente que cuando se habla de lenguaje no verbal pregunta siempre aquello de ¿por qué hay una persona que es muy atractiva con otra persona que no es tan atractiva? Pues a lo mejor por los patrones o porque tiene unos requisitos muy diferentes a los que tú esperas. ¿Por qué este actor o esta actriz famosa está con este tío que no pinta para nada? Pues depende de esos criterios o patrones que en muchas ocasiones no conocemos. Es por eso que tenemos que darnos cuenta que también nuestra forma de selección de nuestro entorno también viene, digamos, sesgado por estos, vamos a decir, estas primeras etapas. Que cuidado, si esas etapas fueron malas, tiene el efecto rebote, es decir, o el efecto contrario. Es decir, que todo lo que me rodeaba en aquel momento no lo quiero ver en mi futuro o en mis relaciones personales cuando llego a la etapa adulta. Entonces, como podemos ver, somos un cúmulo de información que se va, vamos a decir, de alguna manera modificando, pero que luego llegamos a un punto determinado donde nos es más fácil acoger en nuestro entorno gente que cumple una serie de criterios que gente que no los cumple. Y probablemente en muchas ocasiones os habrá pasado que habréis conocido a alguien, os ha caído muy mal desde el principio, pero luego os ha caído mejor y a lo mejor ahora es vuestro mejor amigo o amiga o a saber qué es para vosotros ahora. Pero para que nos demos cuenta que en muchas ocasiones juzgamos sin comprender.
Pero esto forma parte de nuestra naturaleza como ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano, y esto es, vamos a decir, la base o la esencia del lenguaje corporal. El ser humano existe, pero tiene que sobrevivir. Y nuestro cerebro está construido para sobrevivir. Entonces, si está construido para sobrevivir, ¿qué es lo que busca en muchos factores? Pues cuando buscamos atractivo, en muchas ocasiones tiene que ver con los factores de la reproducción, no simplemente con el atractivo físico. Hay ocasiones en las que a lo mejor hay facciones que culturalmente atraen más a unas sociedades que a otras. Y al contrario, que repulsan a unas sociedades o a otras. Entonces, tenemos que darnos cuenta que, como os he dicho al principio, vamos a hablar del lenguaje no verbal en Europa Occidental, pero veremos muchos factores que puede ser que choquen culturalmente o que hayáis vivido experiencias distantes o diferentes a las que os estoy comentando. Y todo radica en que cada uno de nosotros tenemos, vamos a decir, un background diferente, ¿no? Tenemos un historial diferente de experiencias. Y eso es lo que nos está sesgando a día de hoy, en nuestra etapa más adulta, a la hora de tomar decisiones. Cuidado, siempre se puede cambiar, pero esto ya tiene una construcción de hábitos muy diferentes y que suele ser a corto, medio y luego hay un largo plazo donde se ve si hay un cambio o no hay un cambio. Ok, chicos, pues como podéis ver, habéis juzgado unos dibujos. Es decir, esto no genera ningún efecto negativo ni positivo. Estas personas no tienen nombre, son simplemente dibujos, pero así funciona nuestro cerebro diariamente. Juzgamos desde la persona que nos encontramos en el ascensor, a la persona que nos sirve o que nos ofrece el pan en la panadería, al chico o chica de la caja del supermercado, o cuando entremos en un cine, o cuando nos atrae alguien en un restaurante o en un bar. Para que tengáis en cuenta, estamos constantemente evaluando y a veces no nos damos cuenta de que nos estresamos de tanto evaluar. Así funcionamos, por eso triunfa tanto Instagram, por la parte de evaluación constante. Bien, chicos, vamos a tirar a las relaciones profesionales. Si tenéis alguna pregunta, a veces el problema que tengo es que no puedo ver si lo hay, si hay pregunta porque se me esconde, pero si veis que habéis lanzado una pregunta y no os he respondido de una forma inmediata, volvedla a escribir y os la respondo, chicos. Vamos a hablar de las relaciones profesionales. Y aquí es una cuestión que a lo mejor a día de hoy no os parece tan cercano o tan importante, pero sí que sería clave que lo tuvieseis en mente a la hora de hacer gestos con vuestras manos, con vuestro cuerpo, con vuestra cara. Con Antonio ya visteis algunos factores sobre el interés y la atención, que lo veremos más adelante, sobre la inclinación del cuerpo. Pero hay un detalle que es clave en cada gesto en las relaciones profesionales, y es que hay luchas de ego, de poder y de control con el fin de conseguir cada uno la parte de su botín, ¿no? Esos detalles aparecen tanto en las relaciones comerciales, relaciones profesionales, relación cliente-oferente de servicio, como cuando competimos con otros oferentes de servicios. Pero ¿nos damos cuenta realmente de lo que pasa? ¿Nos damos cuenta de una persona porque siempre nos habla de forma altiva? Y a lo mejor hay gestos que ya acompañan que esa persona siempre nos va a hablar como de una posición de superioridad. ¿Por qué no nos damos cuenta? O realmente sí nos damos cuenta, juzgamos a esa persona, ya la entendemos desde esa perspectiva y ya nos ayuda a protegernos o a intentar establecer un sistema de seguridad previo, porque sabemos que siempre nos va a atacar. Como os he dicho hace unos minutos, el ser humano está construido para sobrevivir. Entonces, si la supervivencia es uno de los elementos clave, para no decir el más importante en nuestra vida, sería importante que viéramos este tipo de detalles. Os voy a poner a continuación dos vídeos, ¿ok? Dos vídeos muy sencillos. Tienen que ver con la visita del señor Donald Trump cuando fue elegido presidente de los Estados Unidos de América por Europa. Pasó por varios países y entre ellos Francia. Se encontró con el señor Macron, que es presidente de la República Francesa. Fue una batalla campal, diciéndolo vulgarmente, ¿ok? ¿Por qué me refiero a eso? Porque Donald Trump pues, considera a los grandes países europeos, como si intentáis recordar, por ejemplo, qué pasó con el emperador de Japón, fue toda una vulgaridad, con la reina de Inglaterra, la cual adelantó cuando el protocolo lo impide y se lo explicaron 60 veces, pero el señor Donald Trump, le dio igual. Y con Macron hubo una lucha de poderes. Con Merkel no ha tenido tanta, vamos a decir, cercanía, pero Macron, digamos que se interpreta como el el vicepresidente de la Unión Europea, por decir algo. Y claro, el señor Macron, pues es verdad que respecto a alturas, pues hay una diferencia considerable entre el señor Donald Trump y el señor Macron. Y entonces había una comitiva de bienvenida al señor Donald Trump en la Plaza de la Concorde, en París. Veremos los Campos Elíseos de fondo. Y pasa algo. Algo que los propios medios de comunicación franceses catalogaron casi como una deshonra de Francia respecto al mundo y de humillación. Vamos a ver el vídeo y os pediré que me digáis un poco qué es lo que habéis visto o qué os llama la atención de ese vídeo.
Perfecto, chicos. ¿Qué habéis visto en el vídeo? Escribidme en preguntas y respuestas. ¿Qué os ha llamado la atención del vídeo? Si lo habéis visto bien, ¿eh? Porque también os lo pregunto. ¿Lo habéis visto bien el vídeo? ¿Se ha visto sin que haya mucho lag? Vale, no se soltaban. Muy bien, Jorge. No se soltaban, es algo muy llamativo. ¿Por qué no se soltaban? ¿Por qué pensáis que Donald Trump no soltaba al señor Macron? Llevaba mucho tiempo con la mano apretada. Muy bien. La forma en la que le da palmaditas al apretón. ¿Os habéis dado cuenta? Ese es un detalle muy importante. Es un detalle de poder. No le suelta la mano en ningún momento y además prestaba mucha atención. Muy bien. No se soltaban. Ahí está uno de los factores que son importantes que tengáis en cuenta. Gracias por vuestras aportaciones, tanto Jorge, Sergio, Anais, Raúl. Habéis dado en el clavo, realmente. Como podéis ver, el primer concepto es que en el segundo 8, cuando se están cogiendo la mano y no se la sueltan, el señor Donald Trump le estira a él y él casi se tambalea. ¿Por qué? Cuando te dan la mano y estiran hacia ellos mismos, si tú estás dando a una persona y esa persona estira hacia él o hacia ella, está mostrando poder, está mostrando control sobre la otra persona. Si encima cuando te da la mano estira hacia él y la gira poniendo su mano por encima de la tuya, es poder absoluto, es yo controlo la situación. Entonces, ese es el primer momento en el que chocó mucho a los medios de prensa franceses el por qué el señor Macron no le soltó la mano. Realmente Donald Trump se la aprieta y probablemente se han pasado dos circunstancias con la mano. Cuando se la aprieta muy, muy fuerte, que es alguien que intenta como mostrar poder, o cuando os la ponen como muy, muy débil, que la llaman como, los americanos llaman como de pez muerto o de pez mojado, que queda un poco raro el nombre. Y son como manos que se dan como con desinterés y a veces van acompañados de que ni te miran a la cara mientras te dan la mano. Bien, en este aspecto, pues en el segundo 8 se ve cómo se tambalea un poco el señor Macron, sigue dándole la mano, sigue apretándole, veis que Macron le intenta dar golpecitos en la espalda, esos golpecitos en la espalda en muchas ocasiones cuando yo doy la mano y doy golpes en la espalda es que controlo toda la situación, manejo toda la situación. Y a veces, si son en plan dos amigos que se dan la mano, se la sueltan y se dan unas palmaditas a la espalda, muchas veces suele ser como un abrazo o un aplauso porque realmente tengo interés. Pero como podemos ver en este caso, se mantiene el control de la mano, por lo cual es una muestra de poder de Estados Unidos sobre Francia. Vale, veremos que se tambalea varias ocasiones en el vídeo el señor Macron y luego coge la mano de la mujer del señor Macron y la primera dama, se suele llamar así en el mundo protocolario, y le mantiene la mano, ¿no? Entonces, esto es gracioso porque hay gente que cuando enseñas este vídeo en, por ejemplo, en sitios como Barcelona, te dicen, esto parece una sardana, ¿no? En plan, como si fuera una broma, ¿no? Como un baile popular. Pero es curioso el cómo le cogen a los dos la mano, ¿no? La imagen esa es muy llamativa porque esa imagen lo que trata de evocar es el control de Estados Unidos sobre Francia y sobre todo que él es el que maneja la situación y el que manejará la conversación. Justo después de esto se dirigieron creo que a Versalles y hubo también otro problema dándose la mano delante de la prensa que tenía que ver con una especie de rueda de prensa. Entonces digamos que la visita del señor Donald Trump por Francia tuvo un resultado muy, así, muy evocando una imagen de poder por parte de Estados Unidos y evocando una imagen, vamos a decir, casi de rendición por parte de Francia, ¿no? Y eso sentó muy mal a los franceses y a la prensa. Pero el señor Macron no es tonto. Entonces, tenía que establecer una venganza. Sé que sonará un poco mal, pero es así. Entonces esperó digamos, el final de esa ruta, ¿no? Que hacía el señor Donald Trump por el mundo. Volvía otra vez a Europa para pasar por Estados Unidos, para llegar a Estados Unidos, pasaba por Europa. Y había una comitiva. Aquí siempre tengo la duda si realmente era en Bruselas o era en otro lado, pero creo que es en Bruselas exactamente. En aquel momento en España estábamos gobernados por el señor Mariano Rajoy y aparece una comitiva de toda la gente de la Unión Europea y veremos cómo el asesor realmente del señor Macron crea una estrategia. Se supone que esa estrategia estuvo más o menos, vamos a decir, vinculada entre la señora Merkel y el señor Macron, como para volver a equilibrar las fuerzas, algo que fue muy aplaudido por el gobierno, no, por la ciudadanía francesa y por los medios como una muestra de poder y de aquí está Francia. Lo veremos en el siguiente vídeo, que os voy a poner aquí a continuación. En este vídeo, como podemos ver, no sé si estáis viendo ya la imagen principal, aparecen dos personas, bueno, tres personas abajo, hay una mujer, un hombre con un traje azul a la izquierda, ese es el asesor del señor Macron, y el señor Macron es el hombre con traje oscuro que está a la derecha
en la alfombra azul, ¿ok? Lo que tenemos más próximo a nosotros. Al final del todo, lo que se puede vislumbrar es un montón de gente trajeada y un pequeño puntito rojo. Ese puntito rojo es la señora Merkel, ¿ok? A la izquierda del todo, en la primera fila, cuando nos vayamos aproximando, cuando le demos al play al vídeo, lo veréis, se encuentra el señor Donald Trump. Quiero que os fijéis muy bien el movimiento que hace el señor Macron y cómo se queda el señor Donald Trump, ya que el señor Donald Trump hará un gesto como de bienvenida y el señor Macron hará algo que, digamos, creó, vamos a decir, un poco de revolución dentro de la prensa europea sobre cómo el señor Macron, pues vamos a decir que tuvo una reacción a lo mejor diferente a lo que se esperaba. Entonces, os dejo el vídeo y luego os pregunto qué os ha parecido y sobre todo quedaos con la cara del señor Donald Trump, quedaos por cómo reacciona y cuál es la consecuencia, quedaos con el final. Cuando se vuelven a dar la mano el señor Macron y el señor Trump, ¿qué es lo que pasa exactamente? Quiero que me contéis qué es lo que habéis apreciado. Pues chicos, empezamos. Acordaos que el señor Macron es el hombre de traje oscuro de la derecha. Ya se vislumbra al señor Trump con corbata azul a la izquierda, el segundo por la izquierda. Perfecto, chicos. Decidme en preguntas y respuestas que habéis visto. Pasa de Trump. Muy bien, Juan Colom. Pasa de Trump. Así es. Ha alterado el orden de los saludos. Muy bien. Macron le ignoró. Muy bien. Así es. Así es. Como podéis ver, hay un momento que el señor Trump, ahora voy leyendo también vuestras apreciaciones, se queda con las manos abiertas como de bienvenida, de ¡oh, ven aquí! Y el señor Macron pega el giro en el último segundo y saluda primero a la señora Merkel, que es, como vamos a decir, la figura principal de la Unión Europea, y empieza a saludar a distintos presidentes de gobierno. Y luego, ¿qué es lo que pasa? Que cuando se dan la mano, se produce un forcejeo en el que, si no os he visto, que el señor Macron le empuja con la mano, como diciendo, oye, ya, déjame. Probablemente le rompiese la mano, no lo sé. Y ahí está muy bien, Sergio, Susanio, lo que acabas de decir. Parecía que iba a darle la mano a Trump, pero no. Ahí está. Entonces, una cobra en toda regla. Pues sí, podemos decir que sí. Parece que va a saludar a Trump el primero, pero luego saluda a Merkel. Cuando saluda a Trump, finalmente Trump le da un apretón. Macron le ignoró, muy bien. Ahí está el tema. Y luego, como podéis ver, la consecuencia, ¿no? El señor Trump cómo aprieta y demás. Es muy curioso que si buscáis un vídeo de esa misma comitiva, acto seguido a todo lo que acabáis de ver, hay un vídeo muy famoso de que aparece, creo que el presidente de Serbia, como en la primera línea, y de repente el señor Trump le pega un golpe en el pecho, se pone delante, se mueve la americana, se pone así perfecto delante de la televisión y deja como al presidente de Serbia como si no existiera. Y es bastante llamativo. Si ponéis Trump y presidente de Serbia en YouTube, encontraréis un vídeo que es bastante llamativo. El señor Trump da mucho material, como podéis ver, para el lenguaje no verbal. Esto en las relaciones profesionales aparece. Y diréis, pero bueno, esto es una cuestión más política, no tan a lo mejor relacionada con el mundo profesional, pero esto es muy importante. Cuando vamos a dar la mano a una persona, y eso es una cosa recomendable para cualquier factor profesional, ¿y a qué me refiero? Entrevistas de trabajo, así como relaciones profesionales que tengáis con otros clientes, proveedores, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre dar la mano de primeras. España es uno de los primeros países que está intentando establecer un protocolo desde el año 2016 que se habla de él, pero nunca ha aparecido a la palestra, un protocolo de cómo debería ser nuestra forma de saludarnos en el mundo profesional. Es el primer país del mundo que lo pensó y empezó a redactarlo, pero nunca se ha sabido qué ha pasado con él. Se supone que en 2018 ya tendría que estar emitido y estamos en 2020 y se ve que aún no, o deben tener discrepancias. Entonces, ¿qué es lo primero que se recomienda en el mundo profesional? Dar la mano. Cuando damos la mano, la damos con convicción, con ganas, pero no con fuerza, no apretando, nunca apretando y nunca girando la mano.
Acordad lo que os he dicho, si yo te giro la mano y pongo la mía por encima de la tuya, yo me siento por encima tuyo. Si es al revés, yo me siento por debajo tuyo. Este detalle que parece una tontería habla mucho de si yo estoy por debajo tuyo y yo por debajo tuya, perdón, y tengo que negociar contigo, puedo bajarte el precio. Si yo te doy la mano de una forma equilibrada, es que tendremos que pelear. Si yo te la doy por encima, probablemente tú me vas a imponer los precios, no me interesa. O me interesa hasta cierto punto, pero voy a ponerme un límite. Decimos muchas cosas sin decir nada, porque el cuerpo ya transmite intenciones, motivaciones e ideas. Es importante que lo tengamos en cuenta este detalle. Siempre mirar a los ojos a las personas cuando les estamos dando la mano. El omitirlo, lo veremos a la continuación, lo que se llama la visión escapista, puede mostrar que vienen malas noticias o que tienes falta de confianza para hablar con esa persona, por lo cual la falta de confianza puede conllevar a irregularidades o a miedos, y esos miedos pueden conllevar a inseguridades. Entonces, todo ello conjunto puede a mí transmitirme pues la idea de que acabamos la reunión y la persona que tiene que tomar la decisión diga, es que no me fío porque hay algo en esa persona que no me fío. Es lo que el cerebro ha ido registrando, tú a lo mejor no lo registras en el momento, pero luego te da una sensación. Muy importante ese factor. Hablaremos luego también de detalles sobre la boca, los gestos faciales, que pueden también denostar, o mejor dicho, exponer detalles clave de nuestro lenguaje corporal. Bien, chicos, vamos a pasar a la siguiente. Quedaos con estos detalles del lenguaje profesional. Luego llegaremos a la parte personal y aquí, que es el siguiente paso, y haremos un poco un mix de cosas en el mundo profesional que son importantes y cosas en el mundo personal que combinan y al fin y al cabo gran parte de nuestra forma de comunicar o de transmitir con nuestro lenguaje corporal en el personal se ven en el profesional pese a que está más limitado en el profesional por el juicio social. A ver, un segundito, chicos. Vale, bien. ¿Qué os quería preguntar antes de pasar a experiencias personales? Por vuestra experiencia, ¿habéis detectado este tipo de gestos en alguna ocasión? Me gustaría que si habéis tenido alguna experiencia así un poco extraña, que os ha llamado la atención, que a lo mejor, no sé, pues hayáis tratado con una persona y hayáis notado una sensación rara, que lo transmitáis aquí en el de preguntas y respuestas y podríamos intentar de alguna manera pues comentarlo, ya que en muchas ocasiones os habrán pasado reacciones que no entendéis de la gente o ideas que no se conciben. Y nuestro lenguaje corporal determina muchísimas cosas que son muy llamativas. Yo siempre lo que le digo a la gente es que haga una cosa tan absurda como cuando te despidas de alguien. Normalmente en Europa Occidental ponemos la mano así, ¿no? Abierta, sin nada que ocultar, la mano estirada, por lo cual significa que no tenemos ningún tipo de intención de ataque, al contrario, es de rendición o de no oculto nada. Y entonces despedimos haciendo una oscilación de izquierda a derecha, derecha a izquierda, con nuestra mano derecha a izquierda. E intentadlo hacer al revés. Si hicierais así, con la palma de la mano hacia nosotros, no hacia la persona a la que nos despedimos, en primer lugar pareceríamos un rapero, algo raro. En segundo lugar, al no mostrar la palma de la mano, mostraríamos que estamos ocultando algo. Y en tercer lugar, la otra persona no entendería si te estás despidiendo o es otro mensaje. Por lo cual, ¿qué crearíamos? Un conflicto comunicativo. Pues con esto pasa en multitud de ocasiones y probablemente os haya pasado que hay gente que hace un gesto para él muy simple, muy tonto en una conversación y para ti se convierte en un mundo. Entonces, si os ha pasado alguna cosa de estas, comentadla en el espacio de preguntas y respuestas y podemos debatirla, porque muy probablemente hayáis vivido experiencias también muy curiosas. Pero vamos a pasar a la parte personal. Mientras cualquier cosa que añadáis, me preguntáis y demás, y yo os respondo. Vamos a pasar al lenguaje no verbal en las relaciones personales. Y aquí ya iremos viendo también alguna cosa de lo profesional. El primero de todos, la parte de la mirada, luego veremos las manos y por último la postura. Aquí me voy a aparcar un ratillo porque quiero explicaros muchos detalles y luego a continuación veremos una serie de detalles que también son llamativos en otros factores. Respecto a la mirada, lo que os he contado al principio, la visión escapista, os recomiendo que veáis, por ejemplo, la entrevista que le hicieron a Gerard Piqué cuando dejó la sección española. Nosotros hicimos en nuestra página web, en nuestro blog está el análisis a Gerard Piqué, sobre que no está mirando en ningún momento la cámara mientras va hablando. Y comenta la noticia de que va a dejar la selección porque está harto de que los medios de comunicación le digan que no es un patriota, que no es una persona que se merece la camiseta, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, la emisión escapista os habrá pasado en multitud de ocasiones. Cuando una persona no puede aguantar la mirada por vergüenza, por tensión, por nerviosismo, por miedo a la reacción de la otra persona, normalmente cuando os van a dar una mala noticia os están mirando los ojos, os dicen, hola, imaginaos, Clara, hola, Clara, tengo que darte una mala noticia. Pues eso ya me basta y a lo mejor
probablemente esa persona mantenga el contacto visual. Pero cuando una persona quiere ocultar esa mala noticia, a lo mejor, hola Clara, tengo que decirte algo, con esto del confinamiento, pues... Entonces, ahora ya pierdo el contacto visual. Miro un punto donde pueda descansar porque no quiero recibir el impacto directo de la reacción de Clara cuando le diga que con esto del confinamiento pues no la puedo invitar a mi cumpleaños porque solo podemos ser 6 en casa y yo sé que te había dicho por WhatsApp que te iba a invitar, pero ya no te invito. Entonces, como podéis ver, no estoy mirando constantemente a la cámara, sino que estoy en algunos momentos descansando la mirada en otros puntos. Eso es lo que se llama visión escapista. Es uno de los trucos que utilizan los grandes oradores cuando tienen que hablar en grandes anfiteatros y buscan o personas que sean de confianza, que se sitúen en distintos puntos para poder tener gente de confianza que aunque lo estés haciendo fatal, por lo menos tengas refuerzo positivo, feedback positivo. Y si no es este el caso, buscas puntos, referencias, una columna, una silla, una mesa, un pomo de una puerta, da igual, pero buscas puntos de referencia para no verte de alguna manera influenciado por a lo mejor un feedback negativo o por el miedo escénico que tienes en ese momento y que estás intentando trabajar. Eso es la visión escapista, cuando alguien te está mirando a los ojos y tiene vergüenza de decirte algo y entonces busca puntos de descanso para no recibir tu reacción de forma directa. ¿Ok? Esto tiene mucho que ver con un dicho que dice tú puedes pelear como perro joven o perro viejo. El perro joven ataca de frente y el perro viejo ataca de lado. Entonces, cuando tú miras hacia un lado y hacia otro, es que no quieres recibir directamente el feedback de impacto de la mirada, de la reacción facial, de la boca, de a lo mejor un gesto que haga con las manos que tenga que ver también con la cara. Todos estos factores son los que invitan a la visión escapista, que es huir de la reacción inmediata que podamos tener con esa persona con la que le estamos dando una mala noticia. En segundo lugar, respecto a la mirada, el tiempo de atención dedicado con una mirada a un desconocido puede mostrar curiosidad, interés y consideración. Cuidado, esto no significa que estemos ligando. Esto lo digo porque hay mucha confusión con este aspecto. Que yo estoy mirando a una persona, puede ser que me llame la atención su peinado, puede ser que me llame la atención su ropa, puede ser que me llame la atención que estoy mirando el partido de fútbol que hay detrás de esa persona, pero está en mi campo de visión, entonces la estoy mirando. Puede haber muchísimos factores. Pero es uno de los elementos que son más llamativos y os lo digo y os recomiendo que busquéis el paper de Harvard sobre el botellón. Se hizo un estudio sobre la Sociedad Española, vamos a decir, en el año 2008-2009. Hay una tesis, vamos a decir, más que una tesis, es un estudio realmente sociológico en el que se llama el estudio del botellón en España, sobre la juventud, cómo ligaba en los botellones, ahora ya no sé si se suelen hacer o no, cómo se ligaba en los botellones y cómo se situaba a las personas que se atraían. Entonces iban por contactos visuales cortos. Entonces esto a lo mejor se va a pasar una vez en la vida, que estáis en un sitio y de repente pues miras a una persona y la vuelves a mirar otra vez y la vuelves a mirar otra vez. A lo mejor no va a pasar absolutamente nada ni te atrae, pero hay algo que como que te está indicando que la vayas mirando. No sé, muchas veces no se sabe el por qué y a veces sí se sabe. Eso depende de la intención de cada uno. Pues curiosamente estudiaban cómo los chicos y las chicas mostraban interés, atención y hasta curiosidad o consideración a través de cómo se situaban en los botellones. Era muy llamativo, es un estudio bastante largo, son como 100 y pico páginas. Yo me lo leí, está en inglés, es decir, que tenéis alguna dificultad, pues ahí teníais que mirar de alguna manera de traducirlo, o si no, pues enfrentaros a ese idioma. Pero es muy llamativo el cómo analizan cómo se situaba la gente, ¿no? Si a ti te traía una mujer o te traía un hombre, solías buscar un punto en el que tú pudieses ver a la persona que te gusta sin parecer que hay un contacto directo, ¿no? Y esto choca mucho con el interés y la atención, la orientación del cuerpo y la mirada, ¿no? Entonces, en este caso, a veces tú no mirabas a la persona que te atraía, pero tu cuerpo siempre estaba señalando a esa persona que te atraía, que a lo mejor estaba en el corrillo de delante, no en tu propio corrillo. Entonces, era muy llamativo el cómo se iban desplazando y era un estudio sociológico de cómo cambiaba las cosas, porque no es lo mismo, o vamos a decirlo así, esa forma en la que se hacía ocio nocturno a una mesa todos sentados y tomando copas, porque es muy difícil que tú te puedas mover de sitio. En ese aspecto fue muy llamativo y no entiendo el por qué. Harvard pues vino aquí a España, supongo que también para probar tapas y paella y ver flamenco, pero además analizaron cómo se comportaba la gente joven en este tipo de eventos sociales. Algo que es bastante llamativo y que os recomiendo que le echéis un vistazo por ahí. Esto respecto a la mirada. Si vamos un momento al aspecto profesional en la mirada, sobre todo que os quede muy claro que cuando agachamos la mirada o agachamos la cabeza, ya estamos demostrando de que estamos buscando cobijo. Entonces, si estamos buscando cobijo, es que o viene una mala noticia o que te arrepientes de algo o que has cometido algún error. Es importante que si vamos a transmitir un error, no perdamos el contacto visual. Eso muestra profesionalidad y muestra seguridad en ti mismo. Si nosotros en el mundo profesional o cuando nos hacen una entrevista y nos preguntan, oye, ¿qué tal el inglés? Y tú agachas la cabeza, dices, este no tiene nivel de inglés ni en broma. Podría ser que a lo mejor luego lo tuviese,
y te está engañando, y es porque simplemente pues, está un poco acongojado o acongojada. Pero en este caso es importante que nuestro lenguaje corporal case con lo que vayamos a decir luego a continuación. Que no sabes mucho inglés pero te quieres atrever, pues mira a los ojos de la otra persona y trátalo de intentar. Eso, por lo menos intentarlo nunca te va a llevar a mal, porque por lo menos has hecho algo más que no haberlo intentado, ¿no? Este detalle es importante en el mundo profesional porque en muchas ocasiones, yo me acuerdo cuando estaba dando clase el año pasado en San Sebastián, me decían los arquitectos técnicos que ellos negociaban mirándose a los ojos. Me llamó mucho la atención ese comentario, que me dijeron que ellos pues en San Sebastián pues que son gente que miran de no ocultarse en nada, ¿no? Que todo lo que transmiten a la hora de negociar, pues supongo sus acuerdos como aparejadores y demás, que queden las cosas muy claras desde el principio. Ese es un detalle que es muy importante. A veces os habrá pasado que habréis comprado algo, pero el vendedor o vendedora, con su contacto visual, ha mostrado como un poco de desinterés o como como de poca atención. Y entonces ya empecéis a dudar si lo que habéis comprado está bien o no está bien, o si lo que me ha dicho la vendedora o vendedor está bien o no está bien. Y vosotros, pero qué chorrada, si es porque no me ha estado mirando, o es que ha hecho una mueca, o es que no me miraba constantemente cuando me decía las prestaciones y demás. La mirada, como dice un bolero, no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo. Parece una tontería, pero tenemos muchísima información con la mirada, lo cual recomiendo que lo practiquéis, que os deis cuenta, a lo mejor cuando estéis con un grupo de amigos, pues este fin de semana que viene o durante la semana, mirad cómo la gente se va observando. No os pongáis en plan como obsesos y obsesas, en plan perturbados mirando a la gente, pero sí que es llamativo el ver cómo reacciona la gente en un aeropuerto, en una estación de tren o en una propia cafetería, cuando ves la gente, sus reacciones, y a veces hasta se adelanta el contacto visual respecto a sus reacciones. Bien, pasamos de esto a las manos. De esto hablaremos mucho hoy, pero quiero que tengamos en cuenta que las manos, al fin y al cabo, dan muchísima información. La parte interior del antebrazo, de boca, ego de una persona. Muchas veces cuando la gente se autolesiona en la parte interna, no lo podremos ver, bueno, lo podríamos ver en el vídeo que veremos un poco más adelante de Rafa Nadal, pero que os recomiendo que lo busquéis, la entrevista, que es con Ana Pastor, Rafa Nadal, lo buscáis en YouTube y veréis ese gesto que él lo realiza. Cuando la gente se rasca la parte interior del antebrazo, es que está dañando su propio ego. Es una parte muy peligrosa. Esto tiene que ver, o por qué se conceptualiza la parte interna de la muñeca con el ego, se ve con el mundo de la joyería y la figura de la mujer en el marketing desde los años 30. Siempre las mujeres, cuando posaban con una joya o con una vestimenta, mostraban la parte interna del antebrazo. ¿Por qué? Porque cuando yo muestro la parte interna del antebrazo es que hay un ofrecimiento. Normalmente nosotros, cuando estamos en nuestros usos sociales, en nuestro ritmo social, siempre estamos mostrando la parte externa del antebrazo, no la interna. Cuando mostramos la interna es que hay confianza. Entonces, el ego se ve o se sitúa, dicen que los hombres lo tenemos en el cuello, y cuando estamos pasando situaciones de estrés solemos rascarnos mucho el cuello. Y a veces nos aparecen heridas que decimos cómo ha pasado, y dicen que a las mujeres les pasa también tanto en el cuello como en el interior de las muñecas. ¿Okay? Hay otros factores donde se puede ver también esa tensión en el nerviosismo, como puede ser el morder las uñas o gestos autolesivos. En segundo lugar, rascarse con la mano en el hueso parietal o occipital evoca intención de huida. Si yo me estoy rascando mucho tiempo aquí, cuando estoy hablando con alguien, os recomiendo que quedéis con alguien a tomar algo, que os diga esa persona que con la que habéis quedado que solo tiene 45 minutos, y cuando queden 45 segundos para que esa persona se tenga que marchar, empezarle a contar un rollo, pero un rollo que no tenga ningún sentido, pero contádselo, un rollo que sea de 15 minutos. Veréis que esa persona empezará como a poner las manos sobre, si digamos tiene reposabrazos la silla, empezará a poner las manos sobre el reposabrazos, señalando como con el codo, ¿no? Con el brazo que se quiere marchar, que está señalando hacia atrás. Cuando nosotros nos rascamos la parte de aquí atrás de forma continuada y repetitiva, la parte tanto occipital como parietal, que la parietal sería esta parte de aquí, la occipital sería un poco la parte un poquito más abajo, casi conectada con el cuello, estoy señalando hacia atrás. Si yo estoy hablando con una persona aquí delante, estoy señalando hacia atrás. Si estoy señalando hacia atrás, es que me quiero marchar. Entonces, probadlo con alguien que tenga prisa y veréis que esa reacción suele surgir en bastantes ocasiones. Y por último, en el saludo pueden demostrar tanto poder sobre otra persona como posición social, lo que os he dicho y lo que os he adelantado. Si giro la mano, si no giro la mano. Y luego hay una teoría que habla sobre la masonería, que dicen que entre masones, cuando se saludan, según donde ponen el dedo gordo, el dedo pulgar, mejor dicho, sobre los nudillos de la otra persona, te hablan o te transmiten el registro o nivel dentro de la masonería. Tenedlo en cuenta como un detalle más. No creo que tengáis a lo mejor contacto tanto con la masonería, pero si algún día os pasa, pues ya sabéis que una persona os lo dijo un día
y probablemente se os olvide mañana, pero tenedlo en cuenta por si acaso. Y por último, la postura. La simetría de nuestro cuerpo en hombros y cadera muestra indicios de supervivencia. Como os he dicho antes, el ser humano tiene un objetivo principal, sobrevivir. ¿Por qué los hombros y por qué la cadera? La cadera tiene que ver más con el ámbito de reproducción de la especie y de cómo continuar nuestro legado y de dejar nuestro granito o nuestra semillita en el mundo, ¿ok? Entonces, pues muchas veces los hombres analizamos las caderas de las mujeres por si tienen probabilidades de que tengan posibilidad de tener hijos o no, y las mujeres evalúan también la cadera de los hombres para saber si tienen capacidad reproductiva o no. Esto tiene que ver con la musculación de lo que sería el culo, suena muy mal, pero tiene que ver con la capacidad o no de tener posibilidades de reproducción del hombre hacia la mujer, y de la mujer hacia el hombre tiene que ver más con el tamaño de la cadera. Os recomiendo que le echéis un vistazo a ese análisis porque es muy interesante y que también tiene que ver un poco con el causa-efecto de cómo decidimos o tomamos decisiones sobre nuestro entorno. Luego también hay otro factor, la atracción entre personas se analiza desde el primer instante. Evaluamos la forma de caminar, entre otros patrones, para incrementar nuestro interés. Tenemos que partir de la base de que la forma de caminar habla mucho del estado anímico, físico y sobre todo ahí también va la parte saludable o de supervivencia de la persona, reincidiendo otra vez en el concepto de supervivencia. La forma de caminar me puede mostrar lesiones, puede haber un desequilibrio porque te haya roto un hombro o un brazo o una muñeca, son desequilibrios muy leves, pero nuestro cerebro tiene un factor que es muy interesante, que es que cuando mira a una persona la divide por la mitad, busca simetrías y asimetrías en los orificios nasales, en la comisura de la boca, en los ojos, si las orejas están a la misma altura o no. Vosotros diréis, yo nunca me he puesto a mirarlo eso. Pues vuestro cerebro se encarga de hacerlo. Los hombros, ¿tienen los hombros a la misma altura? ¿Tienen las caderas a la misma altura? ¿Tiene las rodillas a la misma altura? ¿Tiene los pies a la misma altura? ¿Tiene las dos muñecas a la misma altura? ¿Los codos a la misma altura? Vosotros diréis, pero si esto no lo he analizado nunca, pues vuestro cerebro lo hace de forma automática y nos determina exactamente si cumple los patrones o no patrones de lo que nos atrae o lo que no nos atrae. ¿Ok? Por eso veréis un montón de artículos sobre grandes universidades que dicen cuál es la persona, el hombre más atractivo, la mujer más atractiva del mundo y cuáles son los patrones que cumple. Pues entre ellos podéis ver que hay factores de atracción en los que también existen otros factores que ya no podría deciros si es de lenguaje no verbal o no, o ya es más cuestión química, como pueden ser los olores, con lo que ha jugado Axel durante todos estos años con sus desodorantes y la atracción, y hay muchísimos más factores más que os recomendaría que analizarais sobre el olor del sudor, y luego también, por ejemplo, un detalle que vamos a ver a continuación, que tiene que ver con la mentira también, hay un factor importante en la boca. Y es que las encías de las personas con las que nosotros nos interrelacionamos nos hablan mucho de la salud de la persona que tenemos delante. Entonces, si las encías son muy rojas, normalmente rechazamos a esa persona porque no tiene posibilidades de supervivencia. Cuando si las tiene más blancas, vamos a decir como con un mejor riego, sin menos bacterias y demás, entonces pensamos que es una persona perfecta. Pensad ahora en un anuncio de dentífricos o de dentistas o lo que sea, porque salen unos dientes blancos perfectos, pero luego también salen unas encías casi blanquecinas, tiene un color arrosado, es por este sentido. Entonces clasificamos constantemente. Como podéis ver, sois evaluadores las 24 horas del día. Bien, chicos, sigo con esto. Creo que por ahora no he visto ninguna pregunta más, entonces voy con ello hacia adelante. Y vamos a ver patrones de la mentira. Con esto, lo que os quiero decir es que no todo es perfecto, ¿ok? Aquí, como os pongo, mostramos varios chivatos a través de nuestro cuerpo. Tenemos la sonrisa, el contacto visual y los gestos faciales. Y eso he puesto a Pinocho porque puede ser una de las figuras de la mentira, ¿no? Cuando se incrementa el tamaño de la nariz. Bien, la sonrisa. Hay una cosa que y esto quiero que lo evaluéis en vuestro día a día. Hay una cosa que se llama la sonrisa falsa o la sonrisa social. Cuando las comisuras de la sonrisa, cuando nos reímos por algo que no nos ha dado nada de gracia, pero tenemos que reírnos porque el entorno se ríe, o porque esa persona es mi jefe o mi jefa, o porque necesito de alguna manera caer bien a la gente, es cuando la comisura de la sonrisa en el momento de la risa es asimétrica. Digamos que es un poquito diferente, pues la comisura derecha con la izquierda, la izquierda con la derecha. En ese aspecto, que son minisegundos en muchas ocasiones, en otras ocasiones no tanto, pues hacen lo que se llama la sonrisa falsa. Cuando una persona hace eso puede haber dos motivos. Uno, que es importante tenerlo en cuenta, encuentra agresividad sobre la otra persona o lo ve como un rival. O dos, realmente no existe ningún interés sobre esa persona y simplemente está haciendo un complemento social porque, como os he dicho al principio, todo depende del contexto social en el que vivimos. Aquí tenéis el primer factor, la sonrisa. Comisura. Si hay un desajuste en las comisuras, es que es una risa falsa. Ok, probablemente ahora vosotros estaréis en vuestra casa diciendo, joder, yo me estoy riendo de esta tontería, pero ¿estáis haciendo una risa falsa o una risa verdadera?
Tenedlo en cuenta y evaluadlo en vuestra próxima experiencia. Segundo punto, el contacto visual. Ya hemos hablado de la visión escapista, ¿no? Cuando tengo una mala noticia, no miro constantemente a una persona, sino que voy mirando otros puntos en los que pueda descansar para no recibir el impacto o el input por parte del receptor. La mirada dice muchas otras cosas y esto es un elemento que tenemos que tener en cuenta a la hora de mostrar la atención, ¿no? Y es que el contacto visual es importantísimo en nuestra forma de interrelacionarnos con las personas. Y es que a muchos de vosotros os habrá pasado que cuando os miran os sentís intimidados, ¿no? Y esto es un elemento que os miran de manera constante y casi, vamos a decir, casi que te sientes como presionado. Y es que la mirada tiene muchísimo poder. La observación tiene muchísimo poder. No es que tú te sientas intimidado simple y llanamente porque te estén mirando, sino porque te sientes observado, analizado, examinado. Y este es un elemento que tenemos que tener en cuenta a la hora de conversar con las personas. Como os he dicho, el contacto visual es muy importante que lo mantengamos. Es verdad que también tenemos que en algunos momentos descansar. Pero este es un elemento que quiero que tengáis en cuenta, por ejemplo, y que habla mucho de, no vamos a decir más que de la mentira, sino del contacto, o mejor dicho, si queréis detectar una mentira, lo mejor es que hagáis la misma pregunta 5 o 6 veces y si cambia muchísimo la versión, y como os digo, es la detección de la mentira en el ámbito más verbal. En el no verbal lo veréis con gestos como, por ejemplo, cuando se inclina hacia atrás la persona, cuando le tiembla la pierna, cuando cruza las piernas y los brazos, cuando hace la visión escapista, pero en la parte del contacto visual se habla siempre de la derecha y la izquierda cuando se mira arriba a la izquierda o arriba a la derecha y demás. Es una teoría que no es del todo cierta y os digo que culturalmente es errónea. ¿Por qué? Porque va por el concepto de la línea temporal. Se dice cuando miramos arriba a la izquierda, miramos al pasado, cuando miramos arriba hacia la derecha, miramos al futuro, la parte creativa. Pero claro, esta teoría hace 3 años se tiró al suelo cuando se dijo, no, pero es que los globos oculares están conectados con los hemisferios contrarios. Entonces, ¿cómo lo alineamos? Todo va por la línea temporal. Se supone que vamos de izquierda a derecha, pero si nos vamos por la línea temporal en otras culturas, pues van al contrario, de derecha a izquierda, o escriben a más de derecha a izquierda. Entonces, no es digamos, una causa-efecto, pero sí que podemos encontrarnos que también hay movimientos oculares que son hacia abajo. Y esos movimientos oculares en muchas ocasiones lo que denotan ya no solo es protección, sino que al mismo tiempo también muestran una mentira. Y es que la mentira no solo va arriba hacia la derecha, perdón, que es la parte creativa, como dicen algunos, no os quiero verificar que ese es un concepto claro, porque si no os pasáis toda la vida observando a la gente y creo que perderéis el paso del tiempo, sino que cuando la gente mira hacia abajo, en muchas ocasiones lo que nos está ofreciendo, lo que nos está evocando con su mensaje, es que está generando, más que está generando una mentira, es que le está avergonzando de lo que está expresando. Es decir, cuando alguien te miente por compromiso, pero sabe que está mintiendo. Muchas ocasiones va complementado con el cuerpo, como os he dicho, pues levantar los hombros, agachar la cabeza y demás, pero cuando una persona como que mira un poco hacia abajo, como que le impresiona, es simple y llanamente como si ha colado, ¿no? Entonces, esas reacciones que son muchas veces microsegundos, tenerlas en cuenta si eres una persona que constantemente en una videollamada se puede apreciar más, mira mucho hacia abajo, a lo mejor tendremos la oportunidad de analizar si lo que me están diciendo es cierto o no es cierto. Entonces, quedaos con esta segunda posible mentira, que sería el contacto visual hacia abajo, aparte de arriba hacia la derecha, como dicen los cánones en este aspecto, aunque no es del todo cierto ni causa-efecto. Y por último, los gestos faciales. Aquí tenemos muchísimos factores que son importantes. Ya os los adelanto para los últimos vídeos que vamos a ver. Tenemos muchos gestos que son importantes de controlar. Tenemos los labiales, la boca en sí. Cuando nosotros bloqueamos la boca de arriba hacia abajo, es un bloqueo consciente. Cuando bloqueamos de abajo hacia arriba, es un bloqueo visceral. Cuando una persona bloquea de arriba hacia abajo porque está en tensión y no quiere explotar, es un bloqueo que está haciendo, pero cuidado, si seguimos apretando, aquello puede llevar una reacción, una respuesta muy negativa. Si es de abajo hacia arriba, es cuando es visceral, cuando realmente has atacado algo más emotivo que a lo mejor profesional o de otro aspecto que no le das tanta importancia. Cuando es de abajo hacia arriba, y lo veremos en el vídeo de Rafa Nadal, cuidado, porque entonces tendremos un impacto que puede ser muy agresivo, puede ser muy violento y sobre todo no es nada recomendable. Respecto a la mentira, tenemos muchísimos factores que se ven en este aspecto. En primer lugar, aparte de lo que hemos dicho ya de la sonrisa, de la comisura de la boca, a veces hay gente que cuando miente hace pequeños movimientos con la lengua internos y se ven como pequeñas oscilaciones en la boca y es gente que no sabe parar este parámetro. Para que os quede claro y hacer un stop en lo de los gestos faciales, pero que no tiene nada que ver con lo que os voy a contar, en los famosos polígrafos que dan por la televisión, la clave no está simple y llanamente en la tensión ocular, en la tensión, en el ritmo cardíaco y demás, sino que también hay una plancha bajo el culo de la persona a la que están haciéndole el test
Y cuando mentimos hay una reacción que hay un libro muy famoso que habla sobre cómo los espías en la Segunda Guerra Mundial practicaban eso, no os voy a desvelar cómo. Nuestro culo hace una pequeña contracción, es un gesto casi involuntario de nuestro cuerpo cuando decimos una mentira. Claro, no vais a pasaros toda la vida pensando, ¿ha hecho una contracción o no ha hecho una contracción con sus nalgas? Probablemente sea un poco absurdo, ¿no? Pero en los polígrafos hay una placa abajo. Y esa placa me determina si lo hay. Entonces se complementa con todos y cada uno de los datos que se ofrecen dentro de un polígrafo. Buscarlo por internet y os llamará la atención. Curiosamente, este dato yo lo había leído en un libro y hace como 3 años la mujer que se encarga, por ejemplo, del polígrafo de este programa cultural tan famoso como puede ser el Sálvame Este, que dan a veces también los sábados en Sálvame Deluxe, lo comentó, explicó dónde estaba el truco. Y el truco dijo es, hay una plancha en la silla que nos da una información que probablemente si alguien fuera capaz de controlar, que es muy difícil, la respiración, el ritmo cardíaco y la tensión ocular, eso sería casi imposible de controlar, aunque se supone que en la Segunda Guerra Mundial hubo gente que era capaz de controlarlo. ¿Ok? Gestos faciales que tenemos. La lengua también juega mucho a nuestro favor y a nuestro en contra. Cuando mentimos, en muchas ocasiones hay gente que saca la lengua, la saca hacia los lados. Cuando la saca hacia los lados, también es que puede generar una mentira o que es una reacción infantil que queda en nuestra forma de comunicar y que muestra de a ver si la he colado, pero no es del todo cierta. Quedaos con ese detalle que también puede ser muy importante. Luego se habla de que la mentira también se nota por picores nerviosos, que son picores también del lenguaje corporal, genera nuestro cerebro cuando nos sentimos incómodos. Como os he dicho, cuando os pica la cabeza la parte de atrás, nos estamos rascando porque al mismo tiempo estamos señalando de que nos queremos ir. Cuando nos pica la nariz se supone que también es por irregularidades en nuestro mensaje o en la realidad que estamos evocando. Es decir, que puede ser que sea mentira. Pues hay gente que cuando miente mucho le pica la nariz y hace así. ¿Ok? Y como otro detalle más que os puede llamar la atención, también pueden ser pequeños toques a la cara. Ese es uno de los factores que se ha tratado mucho ahora con el COVID-19, porque se supone que por la mucosa ocular podemos también contraer el COVID-19. El ser humano se toca la cara entre 40 y 200 veces al día, aunque hay datos que son aún demoledores, de casi 500 toques a la cara al día. Entonces, por eso dicen que nos limpiamos mucho las manos para no contraer el COVID-19. Cuando mucha gente tiene un gesto repetitivo, puede ser sobre las cejas, hay gente que se besa sobre el bigote, hay gente que se rasca mucho la barba y pierde el contacto visual. Si ese patrón lo habéis visto en mentiras que habéis detectado a una persona, digamos que conservadlo como patrones de la mentira de esa persona. Entonces, yo tengo, por ejemplo, un amigo que cuando miente, carraspea. Entonces, cuando carraspea dices, ¿a que no sabes dónde estamos? Y a lo mejor estamos de viaje y dice, no, no lo sé. Pero él intenta con la mentira por lo menos 2 o 3 minutos, luego se la has pillado. Hay gente que, por ejemplo, se toca mucho la oreja, hay gente que se rasca la nariz, hay gente que se rasca pues, la barba, hay gente que se rasca, digamos, un poquito pues, el mentón. Pues esos son factores que tenéis que ir apreciando y que también os ayudarán a la lectura de la realidad o la falsedad. Pasamos a los últimos puntos que nos quedan, chicos. Gestos, etapa infantil, manos y ojos, etapa adulta. Quiero que lo tengáis en cuenta porque es muy interesante y acordaos que luego tenéis todo el tiempo del mundo para hacerme preguntas. Estoy mirando de vez en cuando si habéis lanzado alguna pregunta. Siempre nos quedan los últimos 10-15 minutos para ello. Bien, desde niños, como os he dicho antes, nosotros vamos absorbemos todo lo que la información que viene a nuestro alrededor, todos los gestos que sean positivos y demás. ¿Qué es lo que nos interesa? ¿Qué es lo que nos, digamos, nos ilumina, ¿no? Pues gestos que son muy sencillos y que veremos ahora que en el día a día son bastante llamativos. Por ejemplo, cuando somos pequeños y no queremos ver algo, ¿qué hacemos? Nos tapamos los ojos con las manos, ¿no? Ahora seguro que os estáis acordando de esa imagen típica de los monitos de ojo tal, así, ¿no? Pues vamos un poco a incidir en este aspecto. ¿Por qué nos tapamos los ojos? Pues porque no queremos ver lo que hay delante cuando somos niños. Pero imaginaos un adulto que hiciera eso, que de repente está trabajando con un compañero en un proyecto en vuestra carrera y de repente haces así. Hombre, raro sería un poco. Yo creo que la gente iría por la calle todo el día así y en el trabajo estarías todo el tiempo así. Entonces, ¿qué pasa? Que llegamos a un nivel de madurez, hay unas exigencias sociales, hay una examinación total, hay una evaluación constante de nuestro día a día. Y entonces en la etapa adulta hacemos un gesto un poquito más detallado, que es cuando nos rascamos el ojo. Nos rascamos, nos tapamos los ojos. Cuando hacemos este tipo de gesto, cuando es muy repetido, puede ser cuidado, que tengas un picor, que tengas un orzuelo o que tengas un problema con la lentilla. Pero si esa persona cada vez que nos ve, pues se toca los ojos, se tapa los ojos, se rasca los ojos, es que no te quiere ver, es que realmente tiene algo que le incomoda de ti. Tenedlo en cuenta también esto para el ámbito profesional, como os he dicho, como para el ámbito personal. Ahora probablemente muchos de vosotros estéis evaluando vuestro listado de amigos y amigas y pensando cuál de esas personas hace este gesto. Pues bueno, los juegos del hambre han empezado, chicos. Bien, pasamos a la siguiente, que esto es bastante también interesante, ya que ya os digo, el lenguaje no verbal crece o evoluciona
a través de nuestra adolescencia, en nuestra infancia, pero la infancia es el momento, vamos a decir, más básico en el que podemos encontrar más información potente. Manos con la boca. ¿Qué pasa con las manos y la boca, ¿no? Como podéis ver, todo tiene que tener un sentido entre las manos y la boca en este aspecto. Cuando hemos dicho algo que a lo mejor estaba mal dicho, no teníamos que haber dicho, nos hemos equivocado, ¿qué hacen los niños? Se tapan la boca. Dicen, ay, no tenía que haberlo dicho. O cuando se retienen porque quieren responder a algo, pero aún no es el turno y están así, tapándose la boca. Es un gesto que si lo hacemos en la etapa adulta tendríamos un problema muy grande porque los adultos supuestamente conversamos de forma más compleja que los niños. Luego, pues a veces en la televisión te sorprende que a lo mejor no es tan real. Pero la etapa adulta, si fuéramos así por la vida, sería algo un poco complicado. Entonces, ¿qué es lo que hacemos normalmente o qué gestos solemos hacer? Taparnos la boca. Pero ¿cómo lo tapamos? Con un dedo. Nos ponemos a lo mejor la mano sobre el mentón como tapando un poquito la boca. Hay gente pues se pone pues eso como con un dedo así, se pone con la mano entera delante de la boca y lo que hace es bloquea el uso de la boca. Cuando haces eso en muchas ocasiones, y esto os lo recomiendo como ejercicio, quedad con una persona en una cafetería. Ya sé que siempre estoy diciendo lo mismo, quedad con una persona en una cafetería. Pues quedad con una persona en una cafetería. Y que sepáis que os tiene que contar algo. Y cuando esa persona, digamos, le demos pie a que nos cuente algo, nosotros le contamos algo un poco largo, ¿ok? Algo que digáis, de 3 minutos, una chorrada además. Esa persona que estaba a punto de hablar y que la hemos interrumpido, veréis que con las manos puede haber dos opciones. Uno, que se cruce los brazos, perdón, y esté como enfadado o enfadada. Y la otra cosa es que se ponga la mano delante, la mano o un dedo, o se ponga la mano en el mentón, tapándose la boca. ¿Por qué? Porque está reteniendo. Esto pasa en muchas ocasiones cuando alguien os está hablando, lanza preguntas, pero se responde a sí mismo. Entonces tú dices, me acaba de preguntar, ¿qué te pareció a ti París cuando estuviste? Y tú, pues, y sigue hablando esa persona y verás que el receptor se queda como, quiero hablar, quiero hablar. Si vosotros hacéis este bloqueo en varias ocasiones y esa persona pues la veis con la mano delante de la boca, interrumpid vuestro speech y preguntarle, ¿querías decir algo? Y le sorprenderá a esa persona. Dirá, ¿cómo se ha dado cuenta que yo quería decir algo? Y ese factor lo vemos también en gente cuando está pensando en otras cosas y no escucha, lo veremos en la siguiente foto, que normalmente a veces tú no estás escuchando, pero estás pensando algo. Porque estás hablando contigo mismo, es decir, estás conversando. Y a lo mejor hasta quieres decir algo, pero a lo mejor no estoy escuchando, pues ahora lo veremos en la siguiente diapositiva. Pero quedaos con este detalle, cuando nos tapamos la boca en la etapa adulta en muchas ocasiones sí queremos decir algo. Intentar recrear alguna situación agresiva que hayáis tenido, espero que no hayáis tenido muchas. Cuando estáis en una discusión, muchas de la gente, aparte que con el puño o con las manos evoca muchísima expresividad, se tapa la boca o se bloquea la boca o como que aprieta el puño delante de la boca como diciendo, es que quiero responderte a esto. Probablemente muchos de vosotros que no veáis para nada la isla de las tentaciones, pues ahí tenéis material de sobra, o si veis First Dates, probablemente sea el mejor banco de lenguaje no verbal de la historia. Entonces os recomiendo que le echéis un vistazo porque veis, ya podéis catalogar si una relación va a ir bien o mal sin escuchar. Es decir, podéis poner el volumen a 0 y sin escuchar decís, ¿esto funciona o no funciona? Lo podéis ver con patrones que habéis visto tanto en la sesión de la semana pasada como en esta, que os ayudarán a entender un poco más los gestos y las reacciones. ¿Por qué es importante concebir los gestos y entenderlos? Porque si nos podemos adelantar a la reacción que va a venir, podemos nosotros corregir la situación o dejar que pase. Y es importante que lo tengamos en cuenta. Llegamos al último. Las manos y los oídos, ¿no? Realmente va a ser una cuestión más de contacto de manos con las orejas, pero realmente es porque hay un impacto directo con los oídos. Cuando eres pequeño y te dicen, no escuches lo que va a pasar ahora, o tápate los oídos porque ahora van a decir palabrotas o tápate las orejas porque van a decir palabrotas en la película. Tú eres pequeño y te tapas los oídos. O escuchas a gente gritar y te sientes incómodo. ¿Qué haces? Te tapas. Imagínate un adulto como este niño tapándose los oídos. Sería ridículo. Imagínate que estáis en esta misma videoconferencia, yo no os veo a vosotros, claramente no os veo, y estáis así, como diciendo, es que me da igual lo que dice este tío. Claramente, pues tiene su sentido, no habría ningún problema. Pues eso es lo que yo os vería. ¿Lo haríais vosotros? Vale, Ana, pues ahora os diré varios libros en los que podéis profundizar sobre este aspecto, ¿ok? Os diré 2. Creo que uno ya lo adelantaron, que era Flora Davis, de lenguaje no verbal. Sobre esto hay muchas más cosas. Y luego recomendaría un libro de Timothy Kogel, The Great Presenter. Yo me lo leí porque me trajeron desde Boston un primo mío que estudia allí, pero que está también en español, si no me he equivocado, lo podéis encontrar en la casa del libro. Y es muy interesante porque en ese caso te propone ejercicios el libro. Es un poco como de autoayuda, pero si le quitas un poco ese peso de coaching de los años 60 y 70, ya que The Great Presenter de Timothy Kogel era una de las personas con más influencia en la comunicación política y de marketing en Estados Unidos, tenedla en cuenta porque es muy interesante.
Y bueno, también luego de sus estudios de psicología y demás en los que se basa gran parte del lenguaje corporal a día de hoy. El libro, vale, el libro, lo repito, está Lenguaje no verbal de Flora Davis. Este es fácil de entender, Lenguaje no verbal, Flora Davis. Y el otro es The Great Presenter, ¿vale? Como el presentador o el presentador genial o el speaker genial, como queráis verlo. Y el autor es Timothy, que sería Timothy, y Kogel es Koegel, Koegel, si no me he equivocado, que a veces yo con estas cosas me confundo. ¿Ok? Timothy Kogel. Entonces, echarle un vistazo. A ver qué os parece. Bien, y luego tenemos la etapa adulta. Y aquí tenemos, por ejemplo, al exentrenador del FC Barcelona, al seleccionador de España, Luis Enrique, que se está tapando la oreja de alguna manera, ¿no? Está señalando su oreja, también se está tapando la boca. Dice que está pensando en sus cosas. Intentad recordar vuestras últimas clases presenciales que hicisteis última hora del viernes. Todo el mundo está pensando en qué va a hacer el fin de semana, que se va de viaje, si no se va de viaje, con quién sale, con quién deja de salir, con quién ha quedado y con quién deja de quedar. ¿Qué pasa en la última hora los viernes en cualquier universidad, escuela o academia del mundo? Pues que la gente está en los últimos minutos así, como si estuviese hablando por teléfono, pero no está hablando por teléfono, sino no está escuchando para nada, está pensando en sus cosas. ¿Por qué? Porque estamos haciendo un gesto que es idéntico al de cuando eras un niño y te tapabas, pero claro, si esto lo haces en clase, el profesor interpreta automáticamente que no me estás escuchando. Pero si yo solo pongo un dedo sobre la oreja, lo que estoy intentando es tapar el oído, estoy desconectado, no estoy escuchándote. Esto, algunos profesores que conocen este tipo de detalles, luego preguntan a los alumnos que están así, con esta postura o están así, ¿sabes? Si están así escuchando, tú sabes que no te está escuchando para nada. Y le preguntan, ¿qué es lo último que he dicho? Y normalmente repiten solo la última palabra porque es lo último que el cerebro ha captado, pero no se enteran de nada de lo que estábamos hablando. Ese detalle es muy importante y que lo tengáis en cuenta si muchos amigos, amigas o entorno, cuando habláis, hacen eso, no os están escuchando. Entonces, pues tendréis que a lo mejor cambiar de mensaje. Bien, chicos, llegamos al final. ¿Ok? Solo quiero daros un pequeño apunte sobre esto. Ya sé que lo visteis con Antonio, la atención y el interés. Es muy importante que caséis ambas cosas. Como os he dicho antes, el interés va con la orientación del cuerpo, la atención va con la mirada. Si combinamos ambas cosas y con un grupo de personas con las que estamos hablando, por ejemplo, en una mesa, mejor. Es decir, que yo miro a todo el mundo en la mesa con la que estoy hablando y al mismo tiempo oriento el cuerpo a todo el mundo con el que estoy hablando. O, por ejemplo, estoy en una conversación con bastantes personas, estoy mirando a la persona que me está hablando, pero también muestro interés por la persona que tengo a mi lado porque me ha preguntado algo para después. Entonces, estoy intentando controlar mi comunicación. Pero os lo digo para entrevistas de trabajo. La gente comete un montón de errores porque piensa que cuando hay dos entrevistadores o tres, hay una persona principal. Mentira, todos son igual de importantes. Aunque uno es el que toma la decisión, todos son igual de importantes. ¿Qué pasa a veces? Que el que hace de principal no es el principal, no toma ninguna decisión. Nosotros no nos lo creemos porque es la persona con la que hablas más, pero no lo es. Entonces, cuando expliquéis algo, tanto en una presentación online, como en una entrevista de trabajo, como en una dinámica de grupo, aunque sea online, ya sé que en este caso es más complicado y ya directamente el contacto visual se ve, pero en la parte presencial es importantísimo que hagáis ese barrido con el cuerpo, sobre todo con la mirada. Es un elemento clave en este aspecto, ¿ok? Entonces, atención y interés, tenéis aquí bastante por trabajar, pero es algo que, como veis, es muy sencillo y que lo practiquéis. Y lo practicando sobre todo en la parte más presencial, que es donde ahí ganáis mucho más efecto, chicos. Y bueno, llegamos casi hacia el final. Es el momento de analizar el lenguaje verbal no verbal, perdón, y es vuestro turno, ¿vale? Vamos a ver 3 vídeos. El primer vídeo son como unos 5 minutos, pero vamos a ver los 2 primeros minutos. Os pongo en contexto, es Rafa Nadal, Ana Pastor, año 2012, 2013, no me acuerdo, 2014, creo que es 2014 ahora. Se va a Televisión Española, recomendado por un gran despacho de abogados que es famoso por no saber declarar los impuestos de nadie. Muchos deportistas de élite han acabado allí gracias a estos grandes abogados. Es un despacho que tenía que darle una vuelta a su parte fiscal. Es uno de los 5 mejores despachos de España. Y digamos que le incitaron, porque Rafa Nadal en ese momento era número 1 del mundo, emblema de la juventud, figura de Nike, y le dicen que vaya a la televisión pública y que explique por qué no ha pagado los impuestos, porque supuestamente tenía empresas en el País Vasco. No sé si os acordáis de ese momento, si no os acordáis mejor. Y fue una entrevista en la que Rafa Nadal luego se arrepintió de hacerla y además se nota que hay cosas que no conoce muy bien y que practicó con ese despacho de abogados quien le invitó a ello. Además, os recomiendo que si podéis escucharla bien del todo, hay un momento determinado que alguien carraspea y es un abogado de ese despacho sobre una pregunta para darle la señal de que tiene que soltar el rollo. Esta entrevista es entre Ana Pastor, una persona que cuando entrevista es bastante agresiva, siempre está inclinada hacia adelante, por lo cual es como que intenta invadir el espacio, siempre está mirándote constantemente a los ojos, siempre está como con la sonrisa, sobre todo con la parte del maxilar superior hacia afuera, como que es una muestra de agresividad, ¿no? de tensión constante.
y es una mujer que cuando pregunta a veces da miedo. Hay muchos políticos que han tenido que arrojar la toalla, ¿no? Entonces, echarle un vistazo a la entrevista y cuando pasen los 2 minutos la pararé, os preguntaré que me pongáis en el chat qué es lo que habéis visto hasta ese momento y pasaremos a los 2 siguientes vídeos que son muy cortitos, chicos. Empezamos con esta entrevista. Bueno, vamos a otro tema polémico también. Hacienda se ha publicado que había problemas en el caso de Rafa Nadal, dónde estaba tributando, y se ha hablado de otros deportistas que tributaban fuera de España y con eso os evitáis pagar más impuestos. Es más, se dice que tú has pagado muy pocos impuestos. Y a mí me gustaría saber cuál es la realidad de este caso, porque mucha gente te admira como deportista, pero como tú has dicho, también fuera. Y la imagen que tú trasladas es de la honestidad. Si de repente ahí también hay problemas, ¿qué podemos pensar? Bueno, primero de todo, Ana, como te puedes imaginar, yo no he controlado estos temas durante todos estos años. Yo me dedico a jugar al tenis y tengo un equipo detrás que es el que se ha preocupado de estas cosas, ¿no? Debido a las informaciones que han salido estas últimas semanas en algunos medios, pues claro que me he preocupado, claro que no me gusta ver estas cosas en algunos medios y claro que me he informado de toda la situación como está, y la situación real dista mucho de las informaciones que han salido. Pero se ha llegado a apuntar que pagabas muy pocos impuestos. Muy pocos es, Rafa, con los ingresos que tú tienes son muy pocos. Y en un momento tan sensible en el que la gente lo está pasando muy mal en España, y supongo que no se te escapa a pesar de lo privilegiado que eres, yo creo que es importante saber si es así o no, si te has intentado quitar de en medio, a pesar de que decías tú antes no lo sabías, o no. A ver, yo empecé a jugar al tenis cuando era muy pequeño. Mi carrera empezó cuando era muy joven. En aquellos momentos, pues, según tengo entendido, vinieron asesores a darnos la oportunidad de cambiar de domicilio, de pasar a vivir fuera de España con una tributación totalmente diferente. Se decidió que no, se decidió que queríamos quedarnos aquí en España. Pero bueno, tenemos relación con gente de San Sebastián desde hace muchísimos años, tanto a nivel personal como a nivel empresarial. A través de ellos se nos ofreció la posibilidad de domiciliar las sociedades en Guipúzcoa. En teoría, había unas ventajas fiscales siempre, vaya por delante, siempre dentro de la legalidad. Es decir, nunca he querido. Muy bien, chicos, ¿qué habéis visto en el vídeo? ¿Qué habéis visto de las reacciones de Rafa Nadal? ¿Qué os ha llamado la atención? Bueno, al momento lo hemos parado en un momento que es un poco llamativo, que está como con una sonrisa un poco rara. Decidme, chicos, qué es lo que habéis visto que a lo mejor os ha llamado la atención, con sus manos, con su boca, con su postura. ¿Qué os ha llamado la atención? Vale, está incómodo, jugaba con sus manos, puede indicar que estaba algo nervioso con la pregunta. Así es, ese gesto que va haciendo así, luego él se va cambiando hasta el reloj de sitio. Hay momentos que luego se toca también la parte interna en la entrevista, que es muy larga, del antebrazo, por lo cual puede ser que le esté dañando su ego o de autolesión. Está incómodo, se notaba muy nervioso, baja la mirada a veces, ¿veis? Y claro, no es que él mienta o no mienta, cuidado que aquí tenemos que ir con muchísima cautela. Es que a él le han dicho lo que tiene que decir, por lo cual si tú no te crees algo se nota muchísimo. Se nota muchísimo, baja la mirada a veces, eso es completamente cierto. Veis que hace muchas muecas, hay mucha, vamos a decir, asimetría entre las muecas que hace constantemente. El maxilar inferior se le ve, hay un momento que se ven los dientes del maxilar inferior, eso ya muestra que es muy visceral, que está muy tenso. Aprieta muchas veces la boca y como podéis ver está casi como echado, pero al mismo tiempo como tenso, como diciendo, "Uf, a ver si esto acaba ya". Y hay un momento determinado cuando he parado unos segundos antes, alguien tose y es cuando habla de Guipúzcoa. Y si os habéis fijado y si recordáis la sesión que tuvimos hace 2 semanas sobre el lenguaje paraverbal, dice asesores y lo sube y luego continúa con una voz intermedia. ¿Por qué lo dice? Pues para de alguna manera remarcar quiénes son realmente los culpables de todo esto. Tenedlo en cuenta como detalle y así habéis visto una entrevista que os la recomiendo que la busquéis. Ana Pastor, Rafa Nadal. Es muy interesante los desayunos de televisión española y veréis un montón de gestos y sobre todo cambia de postura un montón de veces. Semanas más tarde, en un periódico deportivo, dijo que se arrepentía de haber hecho esta entrevista, que no tenía que haberla hecho, sino que tenía que haber hecho simplemente un comunicado.
para que tengáis en cuenta. Vamos a ver un siguiente vídeo, este es muy cortito, son 2 minutos. Robert Downey Jr., actor famoso por Iron Man, Sherlock Holmes y demás, es preguntado por su pasado, un pasado un poco turbio. A ver qué os parece. I'd really like to ask you about a quote you gave to the New York Times. And I don't want to pry, so if you don't want to talk about it, that's fine. But what you said to the New York Times once was, it was after your incarceration, and you said, you can't go from a $2,000 a night hotel suite to a penitentiary and understand it and come out a liberal. And I just wondered what you meant by that. Well, the funny thing is, and I appreciate your point of view, things that you said 5-7 years ago were things you said in an interview that made sense to you at the time. I could pick that apart for 2 hours and be no closer to the truth than I'd be giving you some half-assed answer right now. I couldn't even really tell you what a liberal is. So therein lies the answer to your question. The statement sort of stands by itself, doesn't it? I mean, does that mean you're not a liberal, or that you came out of prison not being a liberal? Are we promoting a movie? To me, the thing is that I'm certainly not going to backpedal on anything I've said, but I wouldn't say I'm a Republican or a liberal or a Democrat. I think when I was talking to the person who was doing the interview that day, and that just happened to be my opinion. That's the nice thing, is you can have opinions and they kind of change and flow. Yeah, well, that's life, and that's growing older, I suppose, isn't it? Yeah. I mean, you say we're promoting an interview. I mean, promoting the movie. I mean, obviously you're doing a promotional round of interviews, and that's why we're talking about the movie. But we also would like to talk a little bit about you. And I don't know how comfortable you are, talking about yourself at the moment. You have as much time as anyone else will. Yeah. Well, okay. Well, then let me just ask you a few more questions, and you can answer them if you want to, and not if you don't want to. I mean, well, I think we've got 3 more minutes on our agreement. Your foot's starting to jump a little bit. You better get to your next question. The reason I'm asking about the past is that you've talked in other interviews again about your relationship with your father and the role of all of that in the dark periods you entered, and taking drugs and drinking and all of that. And I just wondered whether you think you're free of all of that, or whether that's still something. I'm sorry, I really don't. What are we doing? Well, I'm just asking questions, that's all. Right. Okay. Bye. Bien, chicos, ¿qué habéis visto? ¿Qué os ha llamado la atención en este vídeo de Robert Downey Jr.? Creo que era en la película de El Juez, en la promoción de la película El Juez que le hacen esta entrevista, creo, no me acuerdo muy bien. A lo mejor luego es de una de Sherlock Holmes y me he equivocado. ¿Qué habéis visto en su lenguaje corporal? A ver. El enfado por preguntarle sobre su pasado, acerca de las drogas, estaba tenso, completamente correcto. Fijaos que hasta se ha apreciado que el entrevistador movía mucho el pie, que os he dicho antes, cuando la gente mueve mucho el pie es nerviosismo o es tensión. Entonces, fijaos que hasta se ha dado cuenta el receptor del lenguaje corporal del emisor en este aspecto, que era el entrevistador de la comunicación. Como podéis ver, hace mucha visión escapista, de repente deja de mirarle, etcétera, etcétera. Es muy llamativo, como podéis ver, él se siente incómodo, está como muy hacia atrás Robert Downey Jr. porque no entiende cómo está yendo esta entrevista por aquí. En varias ocasiones hasta busca la mirada en alguien cómplice para decir, oye, esto no está yendo como debería de ir. En definitiva, es muy interesante. Vamos al último vídeo, chicos, y ya os dejo disfrutar de la vida, que estoy seguro que ya tenéis ganas de comer. Y es un vídeo que se rodó en tu casa o en la mía hace muchos años, con el que ahora es nuestro presidente del gobierno. Quiero que os quedéis con los detalles clave de los primeros minuto y 26 segundos entre Pedro Sánchez y Bertín Osborne. Es muy llamativo cómo están colocadas las cosas, qué pasa con unos famosos cojines y cómo intentan igualar fuerzas desde el principio. Echadle un vistazo y me decís qué os parece. Eso, ahí estamos. ¿Qué pasa, campeón?
Oye, sí que eres grande, ¿no? Los acostumbres a mirar todo. Pero eso me dice la gente, me dice, oye, en televisión no parece... Sí, te lo sé que no, porque estamos aquí más cómodos en casa. Me dicen, en televisión no pareces tan alto. Digo, pues yo era de los bajos jugando al baloncesto. Así que... ¿Qué tal? Pues muy bien. Mucho lío de trabajo, de viaje. Sí, bueno, tú sabes que yo creo que... Bueno, te llamo de tú porque si... No, sí, sí, por favor. Que digo que los que mejores conocen los países son los políticos y los artistas. Pero mira, José Luis Zapatero me decía que algunas veces los lugares los conocía por los polideportivos, que eran los lugares donde hacían los mítines. Es verdad, claro. Porque en muchas ocasiones no tienes más oportunidad que conocer el lugar donde vas a hacer el mítin, el encuentro con los colectivos y ya está. Pero estoy viviendo un momento apasionante de la vida política española y estoy muy agradecido. Qué maravilla. Oye, el que te agradezco soy yo, el que hayas venido a casa, porque es la primera vez que viene un candidato a la presidencia del gobierno en mi casa. Oye, esta es tu primera campaña como candidato. Vale, chicos, ¿qué habéis visto en este vídeo? Como podéis ver, hay muchas cosas que están ensayadas. Cómo camina hasta la puerta, por qué los dos se remangan las ventanas, perdón, las camisas, los toques en la espalda para que vaya entrando. Eso es muy importante. Es decir, cuando tú entras en una casa, siempre normalmente te invitan a entrar, ¿no? Eso muestra poder. Bertín Osborne le toca 3 veces al señor Pedro Sánchez cómo está distribuida la mesa. ¿Y qué pasa con los famosos cojines? ¿Os habéis dado cuenta qué han pasado? ¿Qué ha pasado con los cojines del sofá? Los dos se ponen encima igual. ¿Os habéis dado cuenta? Se tapan. ¿Por qué? Porque el ser humano cuando pasa tensión, esto es como cuando estás en una barrera en un partido de fútbol, te tapas la cabeza, el centro del cuerpo y normalmente el órgano reproductor, tanto si es masculino como femenino, por cautela. ¿Por qué? Porque es donde están las partes, órganos vitales, en la parte central del cuerpo. Ellos se tapan directamente los dos, además casi al unísono, se tapan, digamos, el órgano sexual, también porque son dos hombres, están frente a frente, realmente no tiene una tendencia a un interés entre ambos político, porque realmente puede ser que choquen un poco sus ideas, pero como podéis ver es llamativo, ¿no? Que ahora ya presidente del gobierno, en ese momento candidato, coja un cojín y se tape. No es un poco llamativo, la verdad. Pero también es que a lo mejor la postura o cómo lo tenían ensayado los asesores del señor Pedro Sánchez en ese momento, pues tenían algún tipo de sentido. Si podéis ver esa entrevista por menos unos 10-15 minutos, podéis apreciar que está distribuido de forma casi perfecta. 3 cosas en la parte que está Pedro Sánchez en la mesa. 3 objetos en la parte en la que está Bertín Osborne. El sofá se parte por la mitad entre ambos lados como una frontera. Si apreciáis un poco la entrevista, hay un momento en el que Bertín Osborne, cuando le toca por tercera vez, que es justamente el último momento del vídeo, mira un momento como fuera de cámara y luego vuelve. No volvió a tocarle o casi no volvió a tocarle en toda la entrevista porque estaba controlado. En definitiva, como podéis ver, el lenguaje corporal nos da señales e información constantemente. Si tenéis alguna pregunta o aclaración, estoy aquí para responderla y si no, chicos, pues esto es todo. Espero que hayáis tenido, si queréis que de alguna manera os diga cómo encontrar estos vídeos y poderlos ver con más tranquilidad, acordaos, el primero es Rafa Nadal y Ana Pastor en los desayunos de Televisión Española. El segundo es Robert Downey Jr., creo que es entrevista. Podéis poner entrevista incómoda y os saldrá seguro, pero creo que es para El Juez, la película El Juez. Y si no, tenéis siempre la oportunidad de la tercera, que es la de Bertín Osborne y Pedro Sánchez cuando es candidato, porque creo que no he hecho otra más. En tu casa o en la mía. Creo que se llama el programa, si no me he equivocado. Pues chicos, de verdad, si tenéis alguna duda, me lo podéis plantear ahora y si no, ha sido un placer estar hoy con vosotros. La verdad que espero que os haya parecido interesante, que hayáis sacado ideas que os puedan servir en un futuro. Sobre todo os invito a que a partir de ahora analicéis a la gente que está a vuestro alrededor, tampoco de forma obsesiva, pero que lo analicéis, porque seguro que os podéis llevar pues, alguna sorpresa y sobre todo información de alto valor. Y bueno, esto es el lenguaje no verbal. Hay muchísimas más cosas. Os recomiendo que si os interesa de verdad, le echéis un vistazo porque tenéis para leer y creo que toda una vida. Así que nada, por mi parte, daros las gracias a todos los que habéis asistido hoy a la sesión y nos vemos en próximas sesiones, chicos. Me mantendré aquí unos 5 minutos por si tenéis alguna duda más y si no, pues lo damos por cerrado. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias, Sergio. Que paséis una muy buena semana.
Gracias, Ana. Gracias, Jorge. Gracias, Andrea. Muchas gracias. Adiós, Fausto.